Ello, Bien, ahí funciona. qué contenta estoy. Sí, yo también. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Esto es la serie teosófica española, Daniel Gambús. Hoy es 15 de septiembre y después del paro veraniego, pues retomamos el curso de Akasha y una teoría integral del todo y nos quedamos en una pregunta al final de la última sesión en junio, ¿qué es el universo? ¿No? Y entonces lo reemprendemos hoy aquí. ¿Qué es el universo? Lo vamos a ver desde el punto de vista del ocultismo, del esoterismo y de Elena Blavatsky, tal como ella nos legó. Entonces, van a ser unas sesiones que van a requerir toda la atención y estar bien alerta porque, bueno, es simplemente complicado. Si puedo poner las dos palabras en una. Entonces, he intentado utilizar unos artilugios visuales para que espero que ayuden ahí donde las palabras y las explicaciones no lleguen. Muy bien, pues sin más preámbulos y hola a los que os habéis ido incorporando durante el silencio y la presentación. Solo recordar, eso sí, que como esto emitimos desde Terrassa, en España, pues que según la ley de protección de privacidad, pues los que no sabéis que esto se está grabando, que se va a colgar del canal YouTube de la rama Bhakti, y que, pues si no queréis que aparezca vuestra imagen, simplemente tenéis que desconectar en el menú de Zoom la cámara y ya, no, ya pasaréis incógnito. Muy bien, sin más preámbulos, entiendo que veis la carátula, ¿verdad? Sí, 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 la estoy compartiendo, muy bien. Pues nada, vamos directos. Um, sí. ¿Qué es el universo según Elena Blavatsky? Entonces, vamos a tomar distintas fuentes de información y una manera de estudiar, ¿no? Vamos a verlo, a ver si me sale. Voy a dejar de compartir un momento, porque esto es importante. Um, Cuando hay un tema que queráis estudiar, vamos a ver si lo hago bien. ¿Dónde estás, amigo? Bueno, a ver, ahora. Uy, ahora no me sale aquí. Bueno, ahora no me sale. Disculpadme. trabajas con dos. Sí, estoy trabajando con dos y no me sale ahora en la otra. Bueno, pues no me sale. Eh, vamos a ver. Vamos a ver. Si va bien. Vale, ahora sí, me salió. Creo que hubo algún problema. A ver. Ajá. Vale. Ya. Hoy sea posible. Es que no me deja. Bueno, pues la ha liado. Aquí no me deja. A ver, qué curioso. No sale el cursor en la segunda pantalla, por lo que sea. Bueno, pues nada, lo vamos a dejar. Esto lo que. O sea, voy a volver a compartir, si puedo, porque empiezo a dudarlo. A ver. Bueno, a ver. Ahora, a ver. Sí, a ver si ahora. ¿Dónde estás, querido Zoom? Aquí. Vale. Bueno, pues nada, no la voy a liar más. Voy a volver a compartir si puedo hacerlo, porque esto, a ver, Sí. sí, voy a volver a compartir. Mira, aquí está. Vale, ahora entiendo, ahora me comprender. Vale, muy bien. Ahora veis la doctrina secreta, ¿verdad? Sí, Vale, muy bien. Bueno, pues como vamos a ver lo que es el universo, pues cogéis en versión digital el universo y hay la doctrina secreta, por ejemplo, el libro de referencia,
y vais al buscador de herramientas. Esta es la herramienta, el buscador, y ponéis universo. ¿Veis? Se hace así. Entonces, coincidentes exactas. Vale, universo. Vale, muy bien, pues universo. Muy bien. Y empezáis a buscar en todas las citas que hay y las que, bueno, convengan más al tema, que es la definición del universo, pues las tomáis y luego vamos ir viendo cómo esta definición se va perfilando a partir de distintas citas. O sea, esta es una manera de trabajar que os aconsejo que hagáis cuando elaboréis sobre un tema de teosofía, que os vayáis a los textos concretos y busquéis esa referencia y vais haciendo. Luego, aquí veis, se van saltando uno a otro las páginas. Estos son todavía, bueno, aquí empieza, es un movimiento perpetuo, el anterior era en el premio, estamos, el germen dentro de estudio que desarrollará el universo, el todo, el cosmos infinito. Vale, cosmos es una palabra sinónimo para universo. Tenemos universo que es de origen latín, cosmos que es de origen griego, pero significan en principio lo mismo, pero lo vamos a ir viendo. Muy bien, pues esto es lo que he hecho y como es un poco engorroso, lo he puesto en el PowerPoint y dejo de compartir y vuelvo a buscar donde estábamos, que era el PowerPoint. Y volvéis a ver el PowerPoint, ¿verdad? Sí. Vale, muy bien. Pues ya está. Esto es una forma de estudiar que yo os aconsejo. Y pues, pero cada maestrillo tendrá su librillo, ¿no? Por supuesto. Muy bien. No, yo les he aconsejado siempre la misma manera, ¿eh? Sí, 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 ¿no? sí. Es una manera muy buena. Pues igual lo he aprendido de ti, fíjate. y ahora no lo he citado. No, no pasa nada, porque habrá muchas más personas que lo utilicen también, pero es interesante porque ayuda mucho. Ayuda mucho, sí. Entonces, bien. Lo primero, y otro sitio donde se puede empezar por ahí es el glosario, ¿no? Y si vamos al glosario, pues como os decía, vemos la palabra cosmos, la palabra universo no sale la palabra cosmos, con lo cual eso corrobora que sean intercambiables, que en nuestro vocabulario así es, ¿no? Uno es de origen latino, el otro de origen griego, pero lo mismo. El universo, distinguido del mundo, el cual puede significar nuestro globo o tierra, ¿no? Entonces, bueno, no dice mucho más al respecto, con lo cual tendremos que ir a la doctrina secreta, a las citas, porque esto se nos queda corto y queremos profundizar más en la palabra, ¿no? Otra palabra importante que la he rebuscado y he pedido ayuda y la he encontrado en algunas estancias, pero la antropogénesis, no en la cosmogénesis, es la palabra loca, que va a tener mucha importancia. Porque después de abordar las definiciones que se van perfilando con las distintas citas en la cosmogénesis de la doctrina secreta, pues nos dirigiremos a dos cartas, la 118 y la 119, que escribió Elena Blavatsky a Sinet, y que precisamente profundiza en lo que son las locas. Locas no tienen nada que ver con mujeres que no están en su sano juicio. Se refiere, y disculpadme a las mujeres por el chiste ligero, es una región o lugar circunscrito, una región o un lugar circunscrito. En metafísica, un mundo o esfera o plano, o sea, un estado de conciencia, ¿no? Como si dijéramos. Entonces, cita una sección de los Vedas, los Purunas de la India, hablan incesantemente de 7 y 14 lokas, por encima y por debajo de la tierra, de cielos e infiernos. 7 lokas relacionados con los cielos o superiores y 7 lokas, los infiernos o, digamos, inferiores, de estado de conciencia inferior.
Bueno, pues todo esto es lo que vamos a abordar. Hoy espero a ver si llegamos al menos al principio de la carta 118 y la abordaremos en profundidad en la próxima sesión, la de octubre. Bueno, muy bien, pues vamos a buscar estas palabras, perdón, estas citas de la doctrina secreta. La primera es que la naturaleza no es una aglomeración fortuita de átomos. O sea que hay una intención detrás, ¿no? Yo voy a leer poco a poco y por favor alzad la mano, lo verá Clarisa y decid lo que creáis conveniente respecto a cada una. Vale, pues esta es la primera. O sea, la naturaleza no es una aglomeración fortuita de átomos, podríamos decir que es el lugar en el cual, ¿no?, se manifiesta pues la materia como la otra cara del espíritu, de acuerdo a una preideación. Por esto sale la palabra fortuita, porque hay una preideación detrás de ello. No surgen ni de la nada, ni las combinaciones de átomos son así a la tum-tum, ¿no? No sé, si alguien quiere decir algo, yo voy a posar entre una cita y la siguiente, y si no, pues continuamos, ¿no? Vale. Bueno, podemos volver atrás. Entonces, la siguiente que hay es asignar al hombre el lugar que de derecho le corresponde en el plano del universo. O sea, que hay, ¿eso qué quiere decir? Eso, lo primero a mí que se me ocurre, el hombre es, digamos, el sinónimo del ser evolutivo en uno de sus estados, en el estado de humanidad, ¿no? Entonces, quiere decir que es el plano del universo, es esta manifestación, es el escenario, es el teatro donde tiene lugar la evolución, que es una o la misión del universo que sepamos, ¿no? No sé si alguien le sugiere alguna otra cosa. Muy bien. Bien. Vale, pues eso era lo que había visto. Sí, Sí, perdona, el lugar sí, sí. asignado para la evolución de infinita cantidad de seres, no solo la humanidad, sino todos los seres evolucionan. Sí, sí, sí. Sí, además, vete a saber lo que hay después del hombre, ¿no? O sea, quizá lo que nos imaginamos que Después del nosotros... hombre, el Superman and Superwoman. Es exacto. Y toda la jerarquía de seres compasivos que estuvimos viendo en la escuela de verano, y etcétera. Sí. Muy bien. Continuamos. Ahora entramos un poco en lo que es la simbología también, que es muy importante porque allí donde no llegan las palabras, llegan las imágenes y la imagen despierta la intuición, el conocimiento intuitivo, ¿no? Y ahí se mezcla con arte también, ¿no? Esta es la tercera cita. Aparece el mismo disco, pero con un punto en el centro. ¿Veis? Que tiene un punto en el centro, ¿no? El primero, o sea, el disco, representa el cosmos en la eternidad. El cosmos en la eternidad, antes de volver a despertar la energía aún en reposo, la emanación de la palabra en sistemas posteriores. Entonces, está hablando un poco del pralaya, ¿no? No, está hablando del pralaya, claro, el momento de ese previo, ¿no? El punto en el disco, hasta entonces inmaculado, espacio y eternidad en pralaya. ¿Ves? Ahora sale la palabra, pralaya. Indica la aurora de la diferenciación. O sea que está a punto el pralaya ya de despertar en el nuevo Manvantara, ¿no? Entonces, esto pues se simboliza, esto se representa con este punto, que indica pues eso, la aurora de la diferenciación, el primer momento. Un punto está todavía indiferenciado, pero ya es un punto, ¿no? Con lo cual lo distingues del espacio de alrededor, ¿no? Y antes de que empiece a multiplicarse, ¿no? Y luego añade que es el punto en el huevo del mundo, el germen dentro de este último, que desarrollará el universo, el todo, el cosmos infinito y
periódico, salió la palabra periódico, ¿no? La palabra infinito. Y todo esto a partir de este huevo cósmico, ¿no? Del huevo del mundo. Germen que es latente o activo, periódicamente y por turnos. A ver, aquí hay mucha información, ¿no? Dejo reposar un momento quizá para que releáis y si alguien quiere comentar alguna cosa. Podéis levantar la mano. Georgina, A mí me llama un poquito la atención esto de que dice hasta entonces inmaculado. Sin embargo, adelante habla de que el germen dentro de este, o sea que el germen ya está dentro Eso dice. y eso es lo que Como se va a desarrollar. sí, claro, porque el pralaya es un estado durmiente. Hemos comentado que en alguna ocasión que la información no se pierde, ¿no? Está allí latente, y vuelve a activarse periódicamente y por turnos, ¿no? Como acaba la... O sea que digamos que está en un nivel si está en un nivel de vibración que nosotros no podemos captar, ¿no? Y eso vuelve a activarse, ¿no? Y tiene pues el símil este del huevo del mundo que también es una referencia a mitos como el mito órfico, por ejemplo, ¿no? Y otros mitos. El huevo del mundo. Y cuando vayamos a la carta 118 y 119, veréis que volverá el mito este del huevo del mundo, el huevo de Brahman, que dice. No sé, pero ¿a ti qué te sugiere, Georgina? ¿Alguna cosa más? No, ya, gracias. yo Bien. sí he levantado la mano, que no sé si la ves. No, no, yo no la veo, eso No, no la ves. lo decides tú, eso lo decides tú. Solamente tengo el Sí, cuadrito sí, aquí yo para ver quién muy la bien, levanta. muy Bueno, bien. veremos. Si me permites, porque esto es lo que confunde tantísimo a tantísima gente, a tantísimos estudiantes interesados. Y es que estas cuestiones solamente se pueden representar por símbolos. Cuando dice el primero representa, el primer círculo representa, es el primer círculo simboliza al cosmos. La señora HPB dice en algún lugar, que no recuerdo yo el punto exacto, pero lo dice ella, que ella llama cosmos con K al cosmos universal, a todo, y llama cosmos con C al cosmos solar, Ajá. a nuestro cosmos solar, lo llama con C. Ah, mira. Y cuando está hablando aquí del huevo del mundo y tal, aunque luego ella más adelante dice que solamente va a hablar del sistema solar, resulta que en muchos lugares la información que está dando es referida al cosmos con K. Ah, mira, esto no lo sabía. O sea, cuando pone una K, se refiere al universo más amplio. Cuando Más pone una C, amplio. se refiere al sistema solar, ¿no? Como si queramos, el Sí, con nuestro. C al sistema solar. Mira, Luego esto hay no lo que sabía. tener cuidado dentro de lo que estemos leyendo porque las traducciones luego algunas están como están y no, Sí. se, no se respeta esta diferencia que ella sí hace en su obra. Ajá. Digamos que si las personas no lo saben muy bien, o los traductores y tal, pues puede colarse. Entonces, Vale. cuando aquí está hablando del punto dentro del círculo, el círculo no hace más que simbolizar el espacio, porque no hay otra cosa que espacio. Cuando se habla del cosmos con K, todo el espacio. Y cuando se habla de un universo con C, el universo solar o cualquier universo solar, entonces está dentro del huevo, aquello que el logo solar ha circunscrito para generar su universo solar. Y de ahí que esté circunscrito en un círculo y que entonces sí se pueda, es de más fácil acceso a la mente, porque todo esto, claro,
desarrolla parte de la mente concreta en sus aspectos más elevados, pero ayuda al desarrollo de la mente abstracta todos estos estudios. Y esa es la cuestión, que a veces pues, es un poco difícil que podamos distinguir entre lo más grande, el Maha, cosmos, con K, Con y K. el cosmos solar con C. Bien. Muy bien, pues ya sabemos una cosa nueva, la distinción esta. En todo caso, esto lo he copiado copy-paste, o sea, con K, es la edición de Pasadena, la que he utilizado. Sí, sí. Entiendo que este es correcto, lo han respetado bien, como tú dices, y habla, pues, además pone aquí Cosmos Infinito, ¿no? O sea, que Sí, sí, el eso que tú dices, sí. infinito es el espacio entero, aunque esté representado simbólicamente con un círculo y un punto en medio. Muy bien, muchas gracias. ¿Una cosa más? José, me parece que he visto la mano de José. Sí, es que al principio cuando se dijo de que el cosmos con C era el cosmos solar, pensé de que había que ampliar un poco más, no solamente porque podíamos pensar en el sistema nuestro solar, y ese es el cosmos que incluye a todo lo material manifestado. Em, Sí, sí, José, porque en un Pero ya cosmos, después con la aclaración tuya, por eso quité la mano, ah, me decía que porque en ya cubría. el cosmos solar, desde que el logos solar, yo lo voy a decir con palabras muy humanas, dice, aquí voy a generar mi universo. Y es un universo solar. Hablamos, por ejemplo, de nuestro sistema solar, que por lo menos es en el que estamos. Entonces él dice, aquí voy a generar mi universo. Y lo empieza a generar desde el plano más elevado de ese septenario con el que representamos todos los planos hasta llegar al físico. Lo empieza a generar desde ahí. Y desde ahí hacia cada vez más afuera, que nosotros decimos más abajo, porque entendemos lo más denso aquí abajo, pero solamente es una referencia para comprendernos un poco mejor. Decir arriba y abajo, en realidad es adentro o afuera, o lo más sutil y lo más denso. Todas estas palabras tratarían de explicar lo mismo, que es muy abstracto, de hecho. ujú, José? Sí, sí. sí. Sí, sí, vamos a permanecer al mundo abstracto en las próximas sesiones. Muy bien, aquí. El universo, cosmos, con K, o sea, el infinito, ¿no? Se manifiesta en el espacio eterno y siempre presente periódicamente. Un poco resumiendo esto. Muy bien. Pasamos a la siguiente. Bien, la siguiente cita nos habla de la ley del movimiento eterno, ¿no? Incesante. Es llamado esotéricamente el gran aliento, que es el movimiento perpetuo del universo, en el sentido de espacio sin límites y siempre presente. Aquello que permanece inmóvil no puede ser divino. Pero, de hecho, y en realidad, nada existe en absoluto inmóvil en el alma universal. Ya, no tiene cabida la quietud total. El universo es continuo movimiento, eterno movimiento, ¿no? Y además pone en el sentido de espacio sin límites y siempre presente. Incluso durante los pralayas hay una especie de latencia, Ujú. como como el latido de un corazón lo asemejan. Mm. Los instructores lo asemejan como al latido del corazón. Ajá. Cuando no hay nada manifestado, en aquel espacio universal donde no hay cosas y es todo homogéneo, ahí hay como una especie de latido. Ujú. Por eso dice, no puede haber nada que esté inmóvil. Ujú. Interesante. Ujú. ¿Más cosas? Bien, entonces
el movimiento forma parte de la esencia del cosmos. Un poco en resumen. Se pueden decir más cosas, pero bueno, es una de ellas. El universo visible, o sea, el que podemos percibir con nuestros 5 sentidos, el universo visible se desintegra, sus materiales se dispersan y la solitaria oscuridad, o sea, el pralaya, es lo único que incuba una vez más sobre la faz del abismo, una manera poética de decir el pralaya, ¿no? Lo que acabamos de comentar. Entonces, fijaros que si lo podemos percibir, todo lo que podemos percibir con nuestros 5 sentidos, pues se acaba desintegrando, se acaba dispersando y que ya acabará volviendo a la oscuridad, o sea, al pralaya. Y los otros planos que no son perceptibles por nuestros sentidos ordinarios también, hasta llegar al máximo de la sutilidad en que se funde todo en lo homogéneo, la homogeneidad. El espacio entonces está lleno de lo homogéneo. A esto, según las filosofías, le llaman el vacío porque no hay cosas, pero le llaman el plenum. Plenum. Porque todo lo que había sido está allí en disolución. Bien. ¿Alguna aportación más? Manos. Bueno. Entonces, bien, yo lo que había apuntado. Fátima ha levantado la mano. Sí, sí, adelante. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Muchas gracias. Yo tenía primero una pregunta y luego una reflexión que me ha venido justo con esto. Es en el gran aliento y en este continuo latir y en este continuo movimiento. Nosotros, desde nuestros planos, o yo puedo hablar, ¿no? Desde mi percepción limitada, sí veo en una serie de planos este cambio. Es algo que yo puedo como corroborar con mi experiencia diaria. A la vez, de repente, cosas como, digamos, del orden de las leyes de la naturaleza, que parece que pertenecen a... No lo sé, es como que parece que en esta manifestación se manifiesta de una cierta manera, ¿no? En ese perpetuo cambio. Y entonces, bueno, la pregunta o reflexión es en cuanto a esto, a la idea de la ley y del propio patrón que marca ese continuo movimiento, ¿no? Se podía pensar como que hay algo subyacente que de alguna manera permanece o permanece y desaparece, no algo matérico, no sé, no sabría decir qué son las leyes, ¿no? Sí, hay algo que permanece. Sí, sí. Si te parece bien, Fátima, aguantamos un momento tu pregunta porque la última cita responde a tu pregunta. Muchas gracias, sí, por supuesto. Y si quieres volvemos a ello. Entonces, ¿alguna cosa más? A ver, No hay manos. Vale. ¿Qué es lo que había puesto aquí yo? ¿Había puesto algo? Bueno, bien, había puesto el mundo visible, el mundo material es temporal, el mundo invisible apuntado a Clarisa, que en buena parte también, ¿no? Y a eso, esa temporalidad, esa desintegración, forma parte del movimiento, forma parte del movimiento del universo. Sí, cuando digo que se disuelven los que no percibimos con nuestros sentidos, es que de abajo a arriba, a la hora de la disolución, se van disolviendo todos los planos y sus propios subplanos hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, para fundirse todo en el uno. Lo último. Sí. Muy bien, pues veo que aquí me he repetido. A ver si lo puedo borrar. Y si no, bueno. Nada, lo dejamos, ya lo corregiré. Saltamos la siguiente porque se repite. Y la última, este proceso ha tenido lugar en toda eternidad. Y nuestro universo presente es solamente una de la serie infinita que no ha tenido principio ni tendrá fin.
O sea, los ciclos de Manvantara y Pralaya parece ser, tal como nos indica Elena Blavatsky, pues que son eternos, no tienen principio ni fin. O sea, que no es que el universo surja de la nada, sino que es como una rueda que va girando sobre sí misma y vuelve y vuelve, ¿no? Todos son analogías al final, porque nuestra capacidad de conocimiento y nuestro vocabulario no dan para abarcar en su plenitud estos conceptos tan abstractos, ¿no? ¿Alguien quiere decir algo más respecto a esto? No hay manos. Muy bien, pues pasamos a la siguiente. Ya lo corregiré. Aquí. La siguiente dice, para Abraham, o sea, el uno que está más allá de nuestra capacidad de concepto, que acaba de citar Clarisa hace un momento, ¿no? En lo que se funde todo al final, es, en resumen, la agregación colectiva del cosmos en su infinidad, o sea, está hablando de espacio, infinidad, y eternidad, está hablando de tiempo. El aquello y el esto, a quien no pueden aplicarse agregados distributivos. O sea, no hay categorización en la conciencia. Esto se refiere al universo. Y que las palabras en el principio significa antes de la reproducción del universo fenomenal. Está seguramente refiriéndose a cómo la Biblia describe el principio, ¿no? del universo, de la tierra, ¿no? Del paraíso. ¿No? Sí. En el principio, la doctrina secreta, en el principio era el uno. Exactamente. Dicho también con aquellos nombres, aquello, el innombrable, lo absoluto, etcétera, etcétera. Y el resto es pues lo que ya podemos percibir, el universo. Entonces, bien, la realidad anterior al universo que se manifiesta es incomprensible para nuestra capacidad mental, ¿no? Pero parece asociarse a una unidad que se manifiesta como secuencia eterna de estados de reposo y actividad del universo, ¿no? Y a que vuelve todo el mundo manifestado, ¿no? Bien. ¿Hay manos? Bien. No. Pues seguimos. Se puede volver atrás, si a alguien le viene el clic luego, ¿no? Puesto que no pueden existir ni dos infinitos ni dos absolutos en un universo que se supone ilimitado, apenas puede concebirse a esta autoexistencia. Y pregunto, ¿esta autoexistencia a quién se refiere? O comentario que os surja de esta cita que es un poco más enigmática, ¿no? ¿Puedes levantar las manos? A ver, muchas manos. Uh-huh. No seáis tímidos. Mónica. Hola, pues a mí me sugiere la unión perfecta de la naturaleza femenina y masculina de la divinidad. No hay dualidad. Lo que me viene a ese voto primo. Sí, de hecho, Mónica, si tú lo dice más en la antropogénesis, o sea, en el segundo volumen de la doctrina secreta, las primeras razas en el planeta D, en el planeta Tierra, ¿no? No estaban distinguido el sexo masculino del femenino, ¿no? Y los presentan como andróginas en este sentido, ¿no? Y es que eran seres más espirituales, con lo cual no había esta diferenciación. Esta diferenciación solamente se manifiesta a partir del momento en que las razas posteriores, las generaciones humanas posteriores, se van, digamos, solidificando, se van haciendo más terrenas, ¿no? Entonces aparece esta
dualidad masculino-femenino que en las humanidades primitivas de las primeras rondas, los primeros globos, que luego veremos qué es eso, pues no, digamos, en las primeras razas no había esta distinción, porque no estaban tan empapadas de diferenciación, digamos, ¿no? Con lo cual lo veo que es un buen apunte en este sentido, ¿no? Uh-huh. Fíjate que yo no sé si incluso al decir, esa es la sensación que tengo ahora, Uh-huh. decir que es la unión de esa naturaleza femenina masculina, estamos refiriéndonos a ese uno, pero sin embargo todavía encuentro peso en esta definición y estas palabras. Quiero decir, todavía hay una disolución mayor, o sea, no se puede definir. Bueno, es que, de hecho, lo que te está diciendo aquí un poco que esta diferenciación en dos universos, en dos géneros, en dos sexos y tal, es un absurdo dentro de la unidad. Y solamente a partir del momento que aparece ese punto de diferenciación en el círculo que hemos visto en la simbología de antes, pues empieza la humanidad a diferenciarse en muchas cosas, no solamente en dos sexos, sino en distintas razas, distintas subrazas, etcétera, 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 ¿no? Uh-huh. Es Y, que, perdonad, uh-huh. como la mano, que no he levantado la mano y por eso no está ahí. Sí, sí. José también había levantado la mano. José. No, ahora no lo había levantado, pero No, bueno, tienes el con micro. respecto a esto, yo veo de que lo absoluto, lo que está sin que esté la manifestación, no tiene límite, Uh-huh. es ilimitado el espacio. Y en ese mismo espacio ilimitado empieza la manifestación. O sea, que hay un solo espacio ilimitado en general. Así es también. Bueno, ¿Tú quieres decir algo, Clarisa, también? sí, porque, claro, lo que os habéis estado refiriendo al ser humano. Bueno, el ser humano, fijémonos el lugar que ocupa en el septenario. Uh-huh. Y de Bastante lo que abajo, se, ¿no? claro, hemos de ver los diferentes vehículos y el vehículo físico, la separación de los sexos, y eso está ahí abajo del todo del septenario. Ahora, lo que tú estás presentando, Daniel, todavía no tiene nada que ver con esto de aquí abajo. No tiene nada Aunque que ver. tengamos que referirnos a ese septenario, luego hemos de ir colocando las cosas donde corresponde. El párrafo dice: puesto que no pueden existir ni dos infinitos ni dos absolutos en un universo que se supone ilimitado, apenas puede concebirse a esta autoexistencia. Esto es a lo que se refiere la doctrina secreta, que es el uno sin segundo, y que no hay nada antes que ello, y que ha sido siempre y será siempre. Uh-huh. Y este absoluto está fuera del diagrama, arriba, pero por fuera del diagrama, porque si tratamos de poner al absoluto dentro de un diagrama lo estamos limitando, porque entonces estamos diciendo aquí está y aquí no está. Uh-huh. Y el absoluto está en todo, pero en su propio plano. Es ello, es el espacio. Y tanto, fíjate, recuerdas tú bien, Daniel, cuando dice que es tanto que haya universos manifestados como que no haya universos manifestados, el espacio es. El espacio es el absoluto, el espacio es la madre, el espacio es como le queramos llamar, pero los nombres no son lo que importa, sino que comprendamos a qué se está refiriendo. La autoexistencia es que ello, ese ser, ese absoluto, no tiene a nadie que lo haya generado, lo es por sí mismo. Y a esto se refiere la palabra autoexistencia. Lo es por sí mismo, no tuvo un principio, no tendrá un fin. Nunca. Por eso es la raíz
sin raíz. Exactamente, José, muy Sí, bien. eso es, eso es. Y efectivamente, pues nos estamos refiriendo a Parabrahma, o sea, que es otra manera de decir lo mismo. Exacto. Sí. Sí, sí, muy bien. Y efectivamente, si miramos la anterior, no pueden aplicarse agregados distributivos, porque ¿no? Es simplemente, no, es autoexistencia, no necesita ningún atributo, no necesita ninguna categoría. No se puede desprender nada de ese absoluto porque si tal cosa pudiese suceder ya no sería absoluto, sería parcial. Así es. Hay Euge que también ha levantado la mano. Adelante, Hola, buenos días. buenos Sí, días. bueno, ya lo dijeron, pero igual, yo me quedé pensando desde la semana pasada, la clase anterior, y todo esto me llevó al espacio. Entonces dices, tú, puesto que no pueden existir ni dos infinitos ni dos absolutos en el universo, porque somos un reflejo del otro. Entonces, quiere decir que somos, ¿no? Y ahí está la respuesta y que está en todo, y que está en todo. Que eso nos lleva, yo estaba leyendo un artículo que me parece muy interesante que dice, y eso nos lleva exactamente a la unidad de toda la vida. Y eso me parece muy, muy, muy genial, ¿no? ¿Por qué? Porque al ser que es que todo está vivo, que todo estuvo, está y estará siempre ahí. Y esto bueno, de repente me salieron muchas ideas. Toda esta semana Compártelas, compártelas. trabajando este tema, ¿no? De que dices, bueno, te entra lo que es la parte de la responsabilidad de esta vida una, pero ¿cómo lo reflejas? Bueno, lo reflejas en todos tus pensamientos, en todas que te llevan aquí a la acción. O sea, estaba recordando hace tiempo una conferencia de Martin Leidemann que nos dio en México que decía, las ideas, todo parte de la idea platónica, ¿no? Que todo está ahí. Y entonces tú tienes un pensamiento y ese pensamiento ¿de dónde vino? Vino de la idea que estaba atrás. Y entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Es llevarla a la manifestación. Es decir, ¿a qué? A la práctica de tu responsabilidad inmediata, que podría ser estar trabajando en el medio ambiente, de estar trabajando en las conferencias, de estar trabajando en tu propia casa, pero si tú le das ese significado, ese aspecto significativo de que estás trabajando en la unidad, todo cambia. Muchas Todo gracias. cambia. Gracias. Así es, Eugenia, yo lo veo igual. Si realmente nos sentimos este sentido de la unidad, que no hay dos infinitos, que no hay dos absolutos, la autoexistencia, que nosotros pertenecemos a esta unidad, todo cobra un sentido de unidad, todo lo que hacemos, ¿no? Y eso es la vitalidad que buscamos en nuestra vida, ¿no? Para llenarla de sentido, ¿no? Yo lo veo así también. Gracias. ¿Alguna aportación más? No hay más manos. Pues vamos a la última, esta lámina. Si pudiera suponerse al todo eterno e infinito, a la unidad omnipresente, que lo define muy bien todo lo que hemos estado hablando anteriormente. El todo eterno e infinito, la unidad omnipresente. En vez de ser en la eternidad, transformándose por medio de manifestaciones periódicas, si pudiera suponerse que en un universo múltiple o en un múltiple personalidad, aquella unidad dejaría de ser una. O sea, aquí insiste un poco en lo que hemos estado hablando, simplemente que es una unidad. No hay una multiplicidad de universos. Es el todo, como hemos dicho. Yo creo que redunda en lo mismo. Vale, he añadido aquí como un poco recogiendo esto,
La idea está, el todo eterno, infinito, para Brahma, es una unidad omnipresente y es en la eternidad del vaivén del universo. Es eso, es la ley, como que rige todo esto, y es esa presencia, esa unidad, ese espacio, etc. Yo creo que redunda, ¿no? Esta no hace falta. Seguimos. Ajá. El universo vive en, procede de y volverá a Brahman. Entonces, alguien se lanza a decir cuál es la diferencia entre Brahma y para Brahma. A ver, ¿algún valiente? Manos. Ver Marie. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo lo que quería comentar sobre este punto es que entiendo que cuando usamos la palabra para Brahma, estamos haciendo referencia a lo absoluto, a lo incognoscible, mientras que cuando hablamos de Brahma, así sin acento, estamos hablando de ya el proceso de manifestación. Entonces, cuando se dice el universo vive en, procede de y volverá a Brahma, estamos hablando del proceso de manifestación, en realidad, tanto del aspecto del Manvantara como del Pralaya, y que finalmente va a regresar al absoluto. Bueno, eso es lo que yo entendería. Gracias. Así, estás. Aquí he levantado la mano porque hay una cuestión que también tiene referencia con esas traducciones y el cómo y el tal. A ver, Brahma sin acento es el uno. Brahma con el acento en la A final es uno de la Trimurti hindú, Brahma, Vishnu y Shiva. Estos tres han tenido principio y tendrán fin en la disolución del Manvantara. Pero el Brahma sin acento es el uno y es equivalente a Parabrahma. Ahora aquí, el que ves que dice vive en, procede de, volverá el universo, y volverá a Brahma, no a Brahma, sino a Brahma, que es lo mismo que decir y volverá a Parabrahma. Sí. Yo como lo entiendo, Clarisa, es como que es como una manera de decir, bueno, como de para Brahma no es justo decir nada. Si tenemos que decir algo, utilicemos la palabra Brahma, ¿no? Tal como está escrito aquí, ¿no? Porque de ese todo Sí, que lo trasciende todo y tal, pues no vamos a empezar a filosofar o a arrojarle conceptos los más abstractos que podemos arrojarle, ¿no? Porque ya le estamos un poco traicionando esa no manifestación para nosotros, ¿no? Que es para Abraham, ¿no? Entonces, sí, que es definitivo lo que has dicho tú. sí. Sí. No está manifestado. Volverá a... Eso porque no estará manifestado en el momento en que regrese a y se disuelva en Brahma. Exacto. No estará manifestado. Entonces aquí, bueno, he puesto un poco lo que pone en el glosario, ¿no? Para Brahma, este principio uno, la realidad absoluta, el principio omnipotente, eterno, infinito, inmutable, la raíz sin raíz, como habéis dicho muy bien. Bueno, todos son distintos términos que ya han salido, ¿no? Y Brahma es el principio sin género, supremo y no cognoscible del universo, pero tiene su aspecto dual, porque se manifiesta, digamos, a través del Mula Prakriti, que es también la sustancia precósmica, ¿no? También raíz, ¿no? O sea, antes de que se manifieste como materia, ¿no? La cual surge todo. Entonces, de alguna forma, aunque no hay la dualidad, digamos que ya está en Brahma, como que podemos hablar de ello, y hay incipiente la dualidad, ¿no? Que su dualidad sería Mula Prakriti, ¿no? O sea, su manifestación tangible, ¿no? A partir del concepto abstracto hasta la materia física, ¿no? Bueno. ¿Sí?
Pues entonces la última pregunta, Fátima, eso iba por ti. Aquí está gracias por la paciencia. Te lo pregunto a ti directa. Yo creo que tienes la respuesta, seguro. ¿Qué es lo que fue, es y será? Ya haya universo o no haya universo. Ya existan dioses, seres avanzados o no existan. Pregunta el catecismo esotérico del Cénzar. Y la contestación es... Eso que es permanente, digamos. Tú preguntabas, ¿qué es lo que es permanente en el universo? Pues es la respuesta a esta pregunta. Espacio, ¿no? ¿El? ¿Perdón? Espacio. Sí, efectivamente. Eso es lo que siempre está allí, ¿no? El espacio, ¿no? Ese, Siempre. siempre. Eso responde a tu pregunta, gracias. Sí. Eso responde a tu pregunta, Fátima. Muchas gracias. Pero una pregunta, esto no es el espacio físico, obviamente. Este espacio es... Físico y metafísico. Físico es en nuestro universo tangible y solamente vemos 3 dimensiones. Y hay más dimensiones, y lo veremos en las exposiciones más adelante. Pero luego hay un espacio metafísico en otros planos, que, pues por ejemplo, el desplazamiento es un concepto muy distinto. No lleva años el desplazarse de un lugar a otro, es otro concepto, pero es metafísico. El espacio tiene sus realidades en los distintos planos de existencia, pero siempre está allí. Son los planos sutiles de ese septenario. Muchas gracias. En el espacio físico hemos de viajar con los vehículos físicos. El más lento es el cuerpo físico, tenemos que ir andando, si no tenemos que coger otros vehículos, coches, aviones, trenes, etc. Pero en los espacios sutiles hay que ir con los vehículos apropiados, que son nuestros vehículos internos, que por ahora no están lo suficientemente desarrollados para que nos sirvan como vehículos. Nos sirven como cuerpos, pero no nos sirven todavía como vehículos. Lo que es una pena porque no contaminan como los vehículos nuestros, los coches y así, ¿no? Pero bueno. Sí, pero los usaríamos no muy bien todavía. Seguramente, para tomar ventaja de una forma u otra. Porque somos así, en Sí. promedio, ¿eh? En promedio. Sí, en general sí. Sí. Muy bien. Pues entonces seguimos un poco más adelante. Este texto lo vamos a digerir poco a poco. Entonces esto está un poco más adelante en la doctrina secreta y ya nos habla un poco de cómo funciona el mundo tangible, el mundo material, ¿no? Y dice algunos conceptos erróneos referentes a los planetas, a las rondas y al hombre. Vale. Entonces dice que existe una estancia omitida que hace la descripción completa de la formación sucesiva de las cadenas planetarias. Después de haber comenzado la primera diferenciación cósmica y atómica en el acosmismo primitivo, o sea, antes de que se apareciera el cosmos. Fijaros que aquí, como muy bien ha indicado antes Clarisa, el cosmos está escrito con C. O sea que, como estamos hablando de cadenas planetarias y del cosmos con C, pues se entiende que está refiriéndose el texto ahora aquí ya al sistema solar. De acuerdo, ¿no, Clarisa? Sí, sí. Muy bien. Inútil es hablar de leyes que aparecen cuando la deidad se prepara para crear. Leyes que aparecen. Pues, estas leyes, las leyes, o más bien la ley, porque es eterna e increada. No hemos hablado antes de esta ley, el movimiento eterno, pero vamos a ver con más detalle. Y la deidad es la ley y viceversa. La ley, lo podemos decir, la ley es la deidad. Esta ley, este movimiento eterno, como hemos dicho antes, que este ser que está detrás del universo, fuera del diagrama, para Abraham, es
es, simplemente. Entonces, todo lo que es ley forma parte de él. Y entonces, para nosotros se manifiesta como la ley, o sea, este movimiento eterno, ¿no? Y otras características de este movimiento que cita ahora. Por otra parte, la ley, una eterna, desenvuelve todas las cosas en la naturaleza que ha de manifestarse, con arreglo a un principio séptuple. O sea, nos dice esta ley eterna, de movimiento eterno, cómo se manifiesta, con un principio séptuple. De todas maneras, tengo que decir una cosa, fijaros que estamos siempre hablando del cosmos con C. Puede que hayan otros sistemas no solares, de otras estrellas, que no sea exactamente así. Aquí estamos hablando del sistema nuestro, que ya tenemos bastante trabajo. No hace falta meternos aquí en camisas de 11 varas, ¿no? Sí, sí. ¿Querías apuntar algo? No, bien, bien. Vale. Y en otras, las innumerables cadenas circulares de mundos, compuestas de 7 globos graduados en los 4 planos inferiores del mundo de formación. Y en otras, las innumerables cadenas circulares de mundos, quiere decir ciclos, compuestos de 7 globos, graduados en los 4 planos inferiores. Se refiere a los 4 planos inferiores, pues el físico, el etéreo, el astral y el manas inferior, ¿no? Aunque hay alguna versión un poco distinta, pero creo que en general es esto. Perteneciendo los otros 3 al universo arquetipo, refiriéndose al manas superior, al buddhi y al atma, ¿no? Entonces, estas cadenas planetarias están formadas de 7 globos. De estos 7 globos, tan solo uno, el inferior y el más material de todos, se halla dentro de nuestro plano, o sea, del plano físico. Se refiere ahora a la Tierra, al alcance de nuestros medios de percepción, porque lo podemos tocar y lo podemos sentir con nuestros 5 sentidos. Permaneciendo los otros 6 globos fuera del mismo y siendo, por lo tanto, invisibles al ojo terrestre, porque están o bien en el plano etéreo, que es el físico sutil, o el astral, o el manas inferior, ¿no? Cada una de tales cadenas de mundos es el producto de la creación de otra cadena, o sea que se van sucediendo estas cadenas de planetas. Y cuando se sucede la nueva, la anterior, la inferior, queda muerta. Es su reencarnación, de alguna forma, toda esa energía, todos esos seres que se formaron en una y evolucionaron en otra, en una pasan a la otra. En su reencarnación, por así decirlo. Es como si toda la cadena, todo se reencarnara, como un todo, pero con los seres individuales también. Para aclararlo más, se nos enseña que cada planeta, ya sea conocido o desconocido, es septenario, como también lo es la cadena a que la Tierra pertenece. Bien. Quizás voy a mostrar un diagrama. Bueno, aquí no, quizá mejor aquí, y volveremos atrás para visualizarlo. O sea, quizá empezaremos por aquí. Estamos hablando del cosmos con C, estamos hablando del sistema solar, estamos hablando de 7 planetas. Nosotros es el 4º planeta, el planeta D, que he puesto aquí en la orden esta de nomenclatura A, B, C, D. Aquí he puesto el punto más bajo, si este se corresponde al plano terrestre. Aquí saludos desde la Tierra, aquí estamos. Y los otros globos se corresponden al plano etéreo, al plano astral, al plano manas inferior. Y cada uno sigue su ciclo de evolución. Y cuando uno muere, pues como era el planeta C, que nos dice, y lo vamos a ver en un momento, que es el planeta lunar, o sea, la luna, pues esos seres que evolucionaban allí pasan cada uno según su karma y según su estado de evolución en el momento de las rondas, las 7 rondas, en que se van volviendo activos y volviéndose inactivos en un pralaya intermedio, cada uno de los 7 globos, y así 7 veces. Bueno, pero vamos solamente para visualizarlo, por si alguien se había perdido. Vamos a ver algunos detalles más luego, y este texto, pero volvemos aquí por si queréis releerlo y comentar alguna cosa, o preguntar.
Georgina. Bueno, la pregunta que voy a hacer va a parecer muy osada, pero ¿por qué 7 y no 8 o 9? O sea, ¿cómo es que sabían que eran 7? Es mi pregunta. ¿Cómo sabían? ¿A quién te refieres? ¿No sabían? ¿A Elena Blavatsky Pues yo o digo sabios de la que antigüedad? O... exactamente a los sabios de la antigüedad, porque digo, finalmente ella recibió todo el conocimiento de toda la gente con la que tuvo contacto, ¿no? Entonces, ¿por qué 7 y no 8 o 9? No sé. Bueno, no sé, eso es difícil de responder. ¿Por qué el universo es como es? ¿Por qué las estrellas están en el cielo y las vacas en la tierra? Eso es un poco, sí, es verdad, o sea, de una observación y vemos, se ve que esta multiplicación por 7 es repetitiva, forma parte de la creación. Hay otras secuencias de números también, pero esta es la que parece que rigen estas leyes del movimiento, esta ley, pero no, yo no tengo explicación y no creo que la haya. Es así, ¿no? Forma parte de la ley, es el es, ¿no? Del parabram, es parte del es, ¿no? Yo no sé si alguien tiene alguna explicación más. No sé si es que es muy complejo, pero como que vivimos en un universo de vibración Mm. y este septenario se compara a las 7 notas musicales, que tienen subnotas. Los 7 planos tienen subplanos. Los 7 colores del arco iris tienen sus gradaciones de matices para pasar de un color al otro, pero también se distribuyen en 7. Este 7 se repite en muchas cuestiones de la propia naturaleza de este planeta. Y es por esto que bueno, nos hemos de atener a que desde el momento en que se le adjudicó el 7, es que tiene algo que ver con esa vibración cósmica con C, de la que emerge la vida en este sistema planetario. Sí. No se me ocurre que seguramente hay explicaciones mucho más claras y elevadas que la que yo puedo dar en estos momentos, que ya veis que es poca cosa. Carlos. Gracias, muy amables. Sí, no es para nada poca cosa tus explicaciones, al contrario, bastante entendibles y prácticas para nuestro conocimiento de ahorita. Pero yo no sé si ustedes han leído un artículo de Subarrow, el pragmatismo sobre los principios septenarios, No. el principio septenario. No, pues Y Él seguramente tiene que una es... explicación, no sé si ya se me cortó el internet, estoy todavía conectado. Sí. Él tiene una explicación del por qué. A ver, ¿y cuál es? Así resumidas cuentas. Bueno, es un poco complicado. Realmente él hablaba de una matemática del por qué se dividen en 7 las situaciones. Entonces hay una fórmula del álgebra, del 2 a la 3 menos 1 igual 8, el 8 menos 1 igual 7. Es un poco complicadito matemático, pero es bastante entendible. Yo les sugiero que pudieran leerlo por si tuvieran alguna duda. Es complicado, pero es bastante entendible del por qué la manifestación del 3 va a tener siempre una división o un múltiplo de 7 y el por qué todo el universo manifestado se refleja a través de 7. Pero todo es algo sucesivo de 2 a la n, por decirlo así. Entonces sí es una explicación de los adeptos de la antigua Aryabharta. Él así lo menciona en su artículo. Entonces, ¿podrías dar un poquito de luz respecto a esto? Pues gracias y ponlo en el chat, la referencia, y ya la buscaremos en Google. Buscaremos si lo tenemos, sí. Sí, Fátima ha levantado la mano. Sí. Lo voy a buscar, lo tengo yo por acá, de repente le tomo una foto y la pongo en el chat, claro. Gracias, muchas gracias. Para no parar el estudio realmente, porque es un poco complicado. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Gracias. Fátima, ¿sí?
Bueno, yo quería compartir una experiencia cotidiana con este tema del 1 y del 3 y del 7, Ujú, porque yo trabajo con bambú. ujú, Entonces, yo uso un bambú pequeño para hacer construcciones y lo ajá, que hago es que junto muchos bambús y hago un racimo y luego con eso hago unos arcos. Bueno, y cuando ujú, yo tengo que juntar bambús, ujú, tengo que buscar una compacidad. ujú, Entonces, os comparto solo así en la pantalla como una cosa muy sencilla, ¿no? ujú, Sí. Como que cuando tú quieres hacer un grupo compacto, con dos ujú, bambús nunca se inscriben en un círculo, tú nunca los puedes apretar y Ajá. que se quede estable, ¿sabes? ajá, Entonces del uno tienes que pasar al 3. 3 es ajá, la siguiente figura compacta que puedo hacer. Cuando son cosas pequeñas, las hago Ujú, solo con 3 bambús. Y luego paso a 7 porque ujú. entonces tienes uno en el medio más 6 se vuelven a inscribir y entonces cuando lo ato vuelve a ser todo compacto, ¿no? Ah, qué curioso. Y, Pues, y corre- luego del 7 bueno, hay una secuencia, pasas a 12 y ujú, con 12 todo vuelve, pero bueno, solo es una cosa de experiencia que cuando estaba en la filosofía y bueno, igual que los números y la ujú, música, pues hay una cosa en la geometría, yo no sé la fórmula de detrás, pero solo os ujú, hablo de la Ujú. compacidad que se va expandiendo y sigue ujú. siendo compacta. Muy bien, qué Muchas interesante. gracias, Fátima. Gracias. Yo lo que, Gracias. sí, muchas gracias, Fátima. Yo lo que podría añadir con el 7 es que el átomo, tal como está organizado, la distribución de electrones, se sitúan en, digamos, en órbitas o en planos de energía también, ¿no? Y, y el átomo, tal como es, solamente puede tener 7 capas de electrones, porque la séptima ya es muy inestable y se corresponde en la tabla periódica a los elementos más pesados que son radiactivos, los lantánidos, actínidos, uranios, estos nombres raros, ¿no? Y que la estructura de la materia no admite más que estas, digamos, 7 capas o 7 niveles de electrones, ¿no? Y luego ya la materia se vuelve inestable, ¿no? Otro ejemplo del micromundo, ¿no? Que también está con el número 7, curiosamente. Ujú. Muy bien, pues sí, hay otros números también. Acordaros que en su día hablé de la matemática de los vórtices, el número 9 también, también tiene su... Hay el número 5, el número 3, el número 7, pero el número 7 parece ser que es fundamental y muy ligado a esta ley, ¿no? A la ley eterna e increada, ¿no? Al menos en nuestro cosmos con C, en el sistema solar. Muy bien, pues... Sí, es que aquí en el sistema este en que vivimos, el mundo manifestado, si empezamos a buscar, vamos a encontrar de que todo se utiliza el 7 para poder valorar, no solamente en los colores del arco iris, no solamente en las notas musicales, si podemos entrar a analizar incluso nuestro desarrollo como seres, hay una división en 7 que nos divide de nacimiento hasta 7 años, una característica, a los 14 otra, a los 21 otra. Ujú. Y hay quien dice que después de 7 veces 7, o sea, cuando llegamos, pasamos a los 49, es como si fuera un renacer. Todo empieza a tener un cambio, un vislumbre distinto. Y así vamos a encontrar de que se repite en muchísimas cosas. A partir del 49 Porque se ya escogió, no contamos, ¿no? A partir del 40 dejamos correr, contamos más años. Sí, sí, es Pero, verdad. pero es verdad que se divide la edad de madurez del hombre en 7 periodos, ¿no? De 7 por 7, ¿no? Entonces se supone, efectivamente, José, cuando llegas a los 49 que ya has alcanzado esa madurez y ya entras en la fase senior, ¿no? En que superas todas esas etapas de evolución creciente, ¿no? O debieras, o debieras. ¿no? Hay incluso un autor que describió las características de cada grupo de eso. Lo único extraño es por qué llegó, perdón, hasta los 70. Y Mm. después de los 70 no habló más.
Aquí hizo 10. Desde con ahí en adelante ya es extra. Sí, sí. Muy bien, sí, sí. Sí, ya he oído esto muy bien. Bueno, pues si os parece bien, gracias, José. Volvemos un poquito más adelante. Seguimos con algunos conceptos erróneos referentes a los planetas, las rondas y al hombre. Siempre centrados estamos en esta sección de la doctrina secreta en lo que es propiamente el sistema solar nuestro, ¿no? Cuando una cadena planetaria se encuentra en su última ronda, su globo 1 o A, ¿no? Perdón, antes de morir por completo, envía toda su energía y principios a un centro neutral de fuerza latente. ¿Os acordáis? Los centros Laya, ¿no? Dando con ello vida a un nuevo núcleo de sustancia o materia no diferenciada. Esto es, lo despierta a la actividad o le da vida. Entonces, estos centros de neutral, de fuerza latente, ¿no? Para mí me sugiere esos instantes posteriores al Big Bang, ¿no? Si os acordáis cuando hablábamos del Big Bang antes del verano, en el cual no se distinguían las 5 fuerzas conocidas del universo, la eléctrica, la magnética, la fuerza fuerte que mantiene los núcleos unidos, la fuerza débil, que es la radioactividad, y la gravedad, ¿no? Esas 5 fuerzas, ¿no? Entonces no se distinguían, ¿no? En esos primeros instantes, millonésimas de segundo, ¿no? E incluso se dice que en las partículas subatómicas no estaban diferenciadas, no habían quarks, electrones, gluones, neutrones, etcétera, ¿no? Todo estaba en una sopa, así un plasma, ¿no? Indistinguido, ¿no? Y entonces comenta que y ahora será fácil imaginar al globo A, el globo A de la cadena anterior a la terrestre, que ella cita, la lunar, ¿no? De la cadena terrestre, muriendo luego el globo B, de la primera transmitiendo su energía, lo mismo a la B terrestre, la C, etcétera, etcétera, ¿no? Y habiéndolos transferido a un nuevo centro, se convierten virtualmente en un planeta muerto, refiriéndose a la Luna, ¿no? Esa transferencia, en realidad los seres que evolucionan en los 7 globos de la cadena lunar, a medida que va muriendo en la 7ª ronda, pues se manifestarán según su karma donde les toque en la cadena terrestre. Y hay muchas cosas detrás, bueno, que veremos, algunas las veremos más adelante, pero no hoy, con citas de la antropogénesis. Muy bien. Yo creo que esto está claro, ¿no? Y lo habéis visto otras veces. No sé si hay algún comentario, alguna duda, alguna aportación. Estos seres se recoge el nombre de la mitología vedántica, ¿no? Los pitris, ¿no? Habéis oído hablar, ¿no? Hay distintas categorías de pitris, se citan 7 también. Georgina ha levantado la mano. Sí, dime. Georgina. Querido hermano Daniel, fíjate que yo esto recuerdo haberlo visto con mi hermano Gaspar Torres. Ajá. Pero como que nunca le entendí muy bien. Y bueno, ahorita como que con lo que has escrito dice que el globo A, cuando ya, bueno, ya entra en decadencia, vamos a decirlo así, envía toda su energía y principios, ¿sí? A un centro neutral. Sí. Pero mi pregunta es, o sea, ¿cómo vas a activar el B? Si el A ya se envió toda esa energía a otro centro, sí, y ahí queda esa energía restante, vamos, de lo que tuvo el globo, dice que da con ello vida a un nuevo núcleo de sustancia. Pero bueno, ¿y ahí se queda nada más esa energía o pasa al B? Yo recuerdo que mi hermano Gaspar como que hablaba algo así de que se quedaba, pero como que se activaba el siguiente globo, el B. No sé si estoy viendo o yo entendí mal. Bueno, no vas mal encaminada. Lo que pasa es que el proceso es tal como lo ha descrito Daniel. El primero, el globo A de la cadena lunar, entra en el estado Laya. Podríamos decir que es sin diferenciación, ¿eh? No hay diferenciación.
cuando es su hora, pasa a diferenciarse y forma el globo A de la cadena terrestre, tal como está indicando el cursor de Daniel, que es que yo muevo el mío, pero el mío no lo veis. Luego lo hace sucesivamente con el B de la cadena lunar al B terrestre, el C lunar al C terrestre, el D lunar al D terrestre, el E lunar al E terrestre, el F lunar al F terrestre, el G lunar al G terrestre. Lo que pasa de uno al otro es que cuando empiezan las formas de vida que han entrado en el globo A continuar su evolución desde el punto en que lo habían dejado cuando estaban en la cadena lunar, una vez que en este globo A ya han hecho todo cuanto podían hacer, pasan al B terrestre, del A terrestre al B terrestre, del B terrestre al C terrestre. Y entonces pasan sucesivamente del uno al otro. Ahora estamos en el D terrestre. Los otros tres, el E, el F y el G, de momento no albergan vidas humanas. No sabemos bien, pero nosotros cuando concluyamos con nuestro desarrollo humano en el globo D, tendremos que continuar nuestro desarrollo en el globo E terrestre. Y aquí ya vimos que dejamos la cadena lunar fuera, ya quedó muerta y ahí ya no tenemos nada que hacer. Eso ya desde el principio. No sé si esto ha podido clarificar un poquitín más esta cuestión. Sí, gracias, mi hermana Clarisa, ya me quedó más claro. Gracias. ¿Me permiten un comentario mío? Sí. Adelante, José. Esta transferencia de cada globo ocurre al final de la octava ronda, la séptima ronda. Séptima ronda, sí. De la séptima ronda. De que la cada séptima globo, ronda lunar, sí. Sí, correcto. que cada globo tiene un cierto desarrollo que va pasando al siguiente según va dando la vuelta en cada ronda. Y cuando llega a la séptima ronda, se traslada a la cadena siguiente, que en este caso es la terrestre. Que Cuando empieza nosotros con su terminemos primera la séptima ronda. cadena, Claro. traspasaremos esa evolución a otro planeta, A que no otro sabemos planeta. cuál será. Está a la izquierda. Sí. Sí, sí, así es. Muy buen apunte, José, porque además fijaros que aquí no estamos hablando de los seres que evolucionan en cada uno de estos globos, sino que estamos hablando, envía toda su energía y principios a un centro neutral, de fuerza latente, o sea que está sugiriendo un centro laya que casi ya es pralaya, ¿no? Que es esta línea que está aquí, quizá no es un proceso simultáneo, sino que va a un centro laya, a ese lugar donde la información que se ha generado en la cadena lunar está latente, hay un espacio de tiempo en reposo y se empieza a activar la primera ronda, como bien ha dicho José, se transmite entonces la energía de A a A+, y tal. Entonces los seres que se han desarrollado, que han evolucionado que han llegado a esta séptima ronda, evolucionado, según su karma, pues se reencarnarán en la cadena terrestre, seguramente, porque puede que vayan a otro sitio, pero la mayoría se supone que van a la cadena terrestre, ahí donde su karma les lleve, que puede ser también la A, la B, el globo C, la primera ronda, la segunda ronda, según su evolución y su karma. Esto tampoco lo dice el texto. El texto está hablando que hay una energía propia del globo que pone en marcha el proceso de vida en el globo y que va a un centro laya, o sea, como un pralaya que está ahí en medio, y luego va a su equivalente al A+, como pone aquí, en la primera ronda terrestre, que entonces empieza a coger su dinámica de 7 rondas, ¿no? Y cuando acabe la séptima ronda, pues aquí donde pone lunar, pondrá terrestre, y aquí donde pone terrestre pondrá el planeta E, el que sea, ¿no? El que venga luego. ¿Sí?
Y hay un, perdón, Sí. hay una cosa que se ha manejado a veces, Ajá. de que estamos en el D, en la cuarta ronda. Sí. En la cuarta Y ronda. entonces hay quien dice, cuando lleguemos a la séptima ronda, ya estamos en la séptima raza. Y No, no, las 7 razas pasan en la misma ronda, esta cuarta. Es la idea que yo tengo. Sí, en la misma, En la misma ronda, la cuarta en la ronda. misma cuarta ronda del planeta Tierra D, cada uno de ellos y el planeta Tierra también tiene las 7 razas con sus 7 subrazas correspondientes. Exacto. Sí. Estas de Pero las he que oído hablamos manifestarse comúnmente corresponden todas al globo D. y he oído manifestándose algunas personas en equivocar la ronda con la generación de la raza. Por eso Sí. quise hacer esa aclaración. No. Es que esto no nos puede sorprender ni extrañar porque es muy complejo y todo este traslado de la vida de la cadena lunar a la terrestre es todavía más complejo que lo que aquí se dice en este párrafo, todavía es más complejo, pero es que primero que para explicarlo tenemos que, yo qué sé, vivenciarlo de alguna manera, porque si no es dificilísimo de explicarlo. O a veces las imágenes ayudan más, ¿no? Que esta imagen está muy bonita. Sí, pero claro, cuando decimos, si pasas al otro diagrama anterior. El anterior, sí. Cuando decimos que la vida del globo A lunar pasa a un estado Laya para luego pasar al globo A terrestre, los seres que han de pasar al globo A terrestre no pasan todos al mismo tiempo porque no todos tienen el mismo estado de evolución. Exacto. Entran unos de un tipo, incluso los numeran como tipos, recuerdo que la palabra es tipo o algo así, y pasan un tipo. Y cuando este tipo en el globo A de la cadena terrestre está preparado para pasar al globo B de la cadena terrestre, otro tipo que estaba en el estado Laya entra en el globo A de la cadena terrestre para seguir ahí. Y así sucesivamente van entrando del uno al otro, del uno al otro. Así que toda esta explicación que está en estos conceptos erróneos referentes a los planetas, a las rondas y al hombre, es muy interesante, pero es muy complejo. Mucho. Y esto es... Sí, dime. Estos desarrollos que estás hablando, Clarisa, ¿sí? Que van del Laya, van, no sé si coincidiendo con cada ronda de cada globo. O sea, los que en la primera ronda pasan son menos elaborados, menos adelantados, digamos, no sé, por decir algo, que los que van a ir después del A a la B en la segunda ronda. Sí, algo así, pero que sigo diciendo que es muy complejo, muy difícil. Es complejo. Para mí bueno, es muy complejo. Mira, yo lo dejaría aquí, esta consideración, porque estamos en el cosmogénesis ahora y todavía no se mete en las razas, ¿no? Y entonces, más adelante pongo unas citas del antropogénesis, que es el segundo volumen, y allí hay algunas aclaraciones respecto a esto, ¿eh? Pero, José, lo que habéis dicho los dos, Clarisa y tú, es correcto. De hecho, se habla 7 categorías de pitris o de seres lunares, ¿no? Y que efectivamente en su momento kármico se incorporan y solamente los de la primera categoría más avanzada que se empezaron a poblar el globo A son los que tienen la oportunidad de pasar al siguiente estado B, y los otros que llegaron posteriormente no tienen tiempo de desarrollarlo completamente para llegar al globo B, ¿no? Pero eso eso lo veremos un poco más adelante. Sí. Porque aquí solamente estamos hablando, digamos, del aspecto de los globos, cómo funcionan las cadenas, cómo funcionan, y no nos estamos metiendo todavía en las razas. ¿Puedo hacer mi última pregunta? Sí, por favor. Nada más, yo sé que es muy boba, pero yo la verdad es que soy como más cuadrática. No hay de 2 más preguntas 2. bobas.
2 más 2 es 4. ¿Por qué en estos términos de A, B, C, D, en el lado de la cadena terrestre, por qué tiene un símbolo de más? Ah, Según esto, y las matemáticas sería como que, para mí, ajá. positivo. Y del otro lado ya no tiene el más. Digo, sí es una pregunta muy boba, pero ni modo. No, es simplemente para distinguirlos, para que no se confunda, que no estamos hablando del mismo, que estamos hablando del globo A de la cadena terrestre y es el de la cadena lunar. Y supongo que le ponen más también, me imagino, pero no lo ponen en un lado porque eso denota una cierta evolución, ¿no? Respecto a la cadena anterior, ¿no? Supongo, eso ya es una suposición. Ujú, Posiblemente. ujú, ujú. Exacto, posiblemente es lo único que se puede decir. Sí. Sí. Perdón por lo preguntona, pero bueno, luego se me da. No, 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 en tranquila. absoluto, no hay preguntas tontas. A la pregunta tonta es la que no se pregunta. Carlo y después Ujú. Andrés. Muy bien, adelante. Gracias, disculpen, sí, y disculpen otra vez que me meta así de esta manera. Sí, los maestros en las cartas Mahatma estaban explicándole este tipo de diagramas y a CINET. Entonces utilizaron el lenguaje científico para poder darlo a entender a a nuestro entendimiento científico, matemático. Entonces, A más quiere decir a un A X cualquiera. Y un Ujú, A sin el más es un A distinto al A más. Entonces, es solo terminología científica para poder explicar algo que es un poco más metafísico. ajá. Pero no tiene mucho sentido en el espiritual, o sea, no quiere decir que la más sea una cosa trascendente y el Ujú, A sin el más sea otra cosa, no, es solo para ejemplificar de manera científica y que lo pudiera entender este señor que era una eminencia científica también, pero ujú, que solo se podía hablar con él en términos de esta naturaleza matemática. ajá. Muchas gracias por la aclaración. No, ustedes no. ¿Cómo? Andrés. Sí, la pregunta que quiero hacer, porque aquí es como si diésemos a entender que hubiese solo una cadena, digamos, por cada planeta, y ya que estamos hablando de que todo es en base 7, es Ujú. si es solamente una cadena o realmente son 7 cadenas por cada planeta. Es Digamos, A ver, mira, hoy, si me una permites. cadena con 7 rondas. 7 exacto, rondas. sí. Pero una Espera, vez al término de aquí, las siete aquí lo rondas tienes. sería una cadena planetaria. La pregunta es si es solamente una cadena planetaria o si hay 7. La respuesta es que hay 7 planetas, así en el sistema solar, según nos cuenta Elena Blavatsky en la cosmogénesis, y cada una sigue, pues esto, tiene sus 7 globos, como veis aquí, y y sus siete rondas. O sea que los periodos de pequeños manvántaras de cada globo y el pequeño pralaya inactivo entre un globo y el siguiente, pues se van sucediendo 7 veces. Y nos dice, eso sí, esto sí que lo pone, el planeta C, el anterior a la Tierra, la Luna, y el planeta D estamos aquí, ¿no? Y si queréis hacer un poco de matemáticas, pues mira, 7 globos, 7 rondas, 49 mundos, si lo queréis poner así, o existencias de globos, por cada planeta. Pero como hay 7 planetas, pues un sistema solar son 343 mundos en un sistema o cadena solar. Y como cada uno tiene sus 7 razas, pues veces 7, 2.401 estados evolutivos de razas raíz en una cadena solar. Y que como cada uno tiene sus 7 subrazas, pues sale este número de 16.807. A los que os guste un poco las matemáticas, esto es al menos el sistema solar. No pone estos números, pero se deduce que de todas las explicaciones que da que tiene que ser esto. No, a menos que alguien lo vea distinto, no sé. Y nosotros estamos aquí abajo. ¿Sí? Gracias. Sí, se lo visualiza un poco. Muy bien, entonces, sí, efectivamente, quería indicar aquí que esto se mueve en la cuarta ronda, al menos. Nos habla de acordaros que en una de las citas que hemos dicho antes, habla que los globos están en los 4 planos inferiores. O
sea, el plano físico, plano etéreo, el astral y el manas. Y yo entiendo que se refiere a esto. No me queda claro, quizá alguien creo que dice que esto es así en todas las rondas, pero como no estoy seguro, solo lo he puesto para la cuarta. En el diagrama de la doctrina secreta, que aparece también en la clave de la teosofía, la distribución de los globos no es así. Es físico, cámico, manásico y búdico, los 4 inferiores. ¿Búdico aquí? Espérate que ahora no lo tengo a la vista, pero el plano físico, el plano cámico o astral, el plano manásico, no 2 manas, no hay 4 globos en manas, Ese es un error 4 no, sería en todo caso, serían 2. Pero es que cuando dices tú el plano físico y el plano etéreo, en el plano etéreo no hay 2 globos, porque la parte etérea que tú describes aquí es la contraparte etérea del físico, forma parte de nuestro globo, no de otros globos. Como la parte etérica de tu cuerpo. Sí. Así que este etéreo aquí no está. No está, solamente sería aquí. Solamente sería aquí. En el diagrama de la doctrina secreta y que creo que también está en la clave de la teosofía. Lo revisaré y lo veremos el próximo día esto. ¿Si os parece bien? A mí me parece, me perdonan, sí, que de las 7 vueltas que tiene que dar la cadena, darle un nombre. Cada una las rondas. Cada uno ocurre en un plano diferente. O sea, de que el D en el plano físico es el único, esta cadena en la que estamos ahora. Sí. Las otras 3 anteriores están más arriba. Sí. Las 3 próximas que vienen están más arriba también. No. Lo que José, lo que sí se dice claramente en la doctrina secreta es que los 3 globos que precedieron al globo Tierra, que es el que está más abajo en los planos de existencia, o sea, el plano físico, y que sentimos como sólido, eran etéreo, no eran la materia, no eran sólidos. No eran físico-densos, no. No eran físico-densos, con lo cual aquí... Perdona, eran de la misma materia del plano que ocupan y todavía existen estos globos, Y todavía existen. Y los de su vida también, solo que... Bien. Sí, ya he dicho que esto lo revisaré, pero que no, en todo caso, no son todos físicos, sino solamente este es el que es. Esto sí que está claro. Además, lo podemos tocar. Y que los 3 anteriores no eran una solidez física como tenemos ahora, que eran etéreos, astrales, lo que sea. Pero esto, como he dicho, ya lo corregiré esto. Disculpad aquí. Y entonces, para acabar, quería simplemente presentar la primera de las 2 cartas, la 118, que escribió Elena Blavatsky a Sinet. Y lo dejaremos aquí, ya está bien, porque además es muy denso esto. Y hay un intercambio de cartas entre Sinet y Elena Blavatsky, y Elena Blavatsky lo corrige en estas 2 cartas. Y aprendemos en estas 2 cartas, que vamos a estudiar en profundidad, y además se las pasaré a Clarisa para que os las distribuya y las podáis leer enteras, y las iremos antes de las próximas sesiones y las iremos comentando. Hay un intercambio de cartas pues, entre Sinet y Elena Blavatsky, y en ellas aprendemos que el universo es mucho más complicado todavía. Y entonces
a continuación, pues se sigue el mismo patrón de exposición anterior. O sea, voy a insertar los textos más significativos y dejo de lado los comentarios como usted se equivoca y usted no lo ha entendido bien y tal. Solamente voy a lo que es el mensaje, ¿no? Propiamente lo que es importante conceptualmente. Se corresponde a un periodo de vida en que Elena Blavatsky cuando estaba en Würzburg, en Alemania. Pues esto era ya pocos años antes de su muerte, ¿no? Desencarnar. Y la primera cita así chocante que hay es la primera, la voy a leer. Junto con el grupo humano al cual nosotros pertenecemos, pasando a través de la cadena de planetas tal como se ha presentado, hay 6 otros grupos similares evolucionando simultáneamente en otras partes de la cadena. Dice en otras partes de la cadena. Y luego ya lo irá perfilando. En otras partes de la cadena. Hay otros 6 grupos humanos, hay otras 6 humanidades. Entonces dice, 7 superiores y 7 inferiores, refiriéndose a esos lugares donde están estas humanidades, estas 7 humanidades, estos 7 grupos, lo cual hace un total de 14, que constituyen las locas brahmánicas sobre las cuales habla la Vedanta. Loca se puede traducir por región, zona del espacio, como hemos dicho antes. Estamos hablando de 14 lugares, 14 subplanos de existencia distintos dentro de nuestra Tierra, ¿no? Como si dijéramos. Y entonces dice, este es el texto exotérico. El exotérico es el exterior, el esotérico oculto es el interior, ¿no? Desde los 5 elementos que forman la materia, tal como lo conocemos, tierra, fuego, agua, etcétera, ¿no? Quintuplicados, proceden o surgen uno sobre otro, esto es muy importante, uno sobre el otro, los mundos Bur, Buvar, Swar, Mahar, Hanas, Tapas y Satya. Y uno debajo del otro, o sea, inferiores, la traducción es one below the other, lo he puesto ahí, uno debajo del otro, los mundos inferiores llamados Atala, Vitala, Sutala, Rasatala, Tala, Mahatala y Patala. Patala es la tierra. Patala es... No, lo que relaciona más con la tierra es Bur. Dice, Bur está justo encima de la tierra. Lo vamos a ver, bueno, quizá voy a mostrar cómo se distribuyen y Oye, eso responde. ¿por qué no hacemos una cosa? Dime. Acaba de leer este párrafo, si te parece bien hacerlo así. Cerramos por hoy y el próximo día comienzas aquí y ya lo amplías con lo que tienes preparado. Sí, no, si es que esta era ya la última transparencia, no pensaba continuar. O sea, no, esto es el fin. Sí. Bueno, entonces dice, efectivamente, esto para nosotros mundos invisibles, en los cuales invisibles, son mundos invisibles, que no estamos preparados con nuestros sentidos, en los cuales evolucionan simultáneamente con nuestro bloque de humanidad. Otras humanidades, 6, no están en otros planetas. Aquí traducen por, yo creo que más bien se tenía que decir por puesto que, porque me llegó la traducción castellana. Cada uno de los 7 globos o planetas de nuestra cadena tiene tal círculo dual septenario de anillos. Y estos círculo de dual septenario de anillos está fuera del espacio y del tiempo, en el modo kantiano, o sea, o de Descartes, si queramos, o sea, nuestro espacio tridimensional. Aunque sí están enteramente en las concepciones dianas Chohan de espacio y tiempo y aún en las del Devachan, o sea, de los mundos invisibles. Y una manera de visualizar esto, y con esto acabamos, es aquí, ¿no? Si esto es nuestro globo Tierra, hay como 7 planos inferiores al planeta Tierra, de los cuales, digamos que el del estado de conciencia más evolucionado es Atala y el menos evolucionado es Patala en este orden, y lo mismo arriba, Satya, Tapas, Hanas, etcétera, en el mismo orden, desde el más evolucionado hasta el menos, y Bur no es que sea el globo D, pero es el que está a tocar del globo D, o sea, de nuestra Tierra.
sea, esto es lo que está diciendo, como si fuera una matriusca o como si fuera una cebolla con sus capas. Y esto es simplemente para centrar el tema, para introducir el tema, y vamos a hablar de estas locas, lo que significan y cómo lo desarrolla y lo presenta Elena Blavatsky a Sinet en estas dos cartas, que os voy a adelantar con la convocatoria que hará para octubre Clarisa. Y así la podéis leer y traer vuestras investigaciones al respecto. Y con esto pues lo dejamos aquí, se agradece vuestra atención y vuestro interés y podemos cerrar la grabación, Clarisa, y no sé si antes de despedirnos hay algún comentario más, algo que queráis decir. Dermari tiene la mano levantada. Bueno, pues quizá lo grabamos todavía, si es un comentario respecto a esto. Muchas gracias. Yo solamente quería, a propósito de estas últimas partes, preguntar si sería posible que en ese sentido se ampliara un poco como el tema de las dimensiones del tiempo y el espacio en esta manifestación, porque me da la impresión, y eso solo es como una cosa medio intuitiva que yo he empezado a percibir desde lo poquito que conozco, que en realidad no hay una secuencia lineal como estamos acostumbrados a ver, sino es un asunto como muchísimo más complejo que creo que vale la pena cuando menos ahondar un poquito a ver si nuestra mentalidad lineal permite la comprensión. Gracias. Sí, gracias por tu comentario. Verás representaciones visuales posteriores que he hecho intentando seguir todas las explicaciones de Elena Blavatsky porque son complicadas y efectivamente esta simultaneidad se las trae y es difícil de entender conceptualmente, incluso visualizarlo, pero bueno, a ver si los gráficos que he preparado posteriormente ayudan. Espero, y si no, disculparéis. Sí. Gracias, Daniel, gracias. Sí, a vosotros. Por el esfuerzo que estás haciendo. Bueno, un esfuerzo que haremos entre todos, José, porque el descubrir todo lo que dice estos textos, yo no cuento solamente con mi esfuerzo, yo los presento y espero que aquí como grupo de estudio, casi diría ya, entre todos le saquemos más punta de la que yo puedo sacar solo. O sea, por eso vendrá en futuras sesiones.